Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, madrugadas, según como estén viendo este episodio. Pues el día de hoy estamos una vez más aquí en tu podcast Héroes de la Fe. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompaña mi famosísima cuñadita Irene Castro. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, gracias por tomarme en cuenta. Eh, lo que vamos a platicar espero que sea de bendición y de edificación para quien lo vaya a ver, que pues voy a comentar parte de mi vida, ¿verdad? El antes de conocer a Cristo y el ahora conocer a Cristo y el que me ha permitido formar una familia diferente, ¿verdad? A la que tuve y pues todo es gracias a la misericordia de Dios. Así es, y bueno, pues para mí es un gusto tenerte aquí con nosotros. No estés tan nerviosa, no pasa nada, no te voy a contratar de todos modos. Y pues bueno, para mí, ya fuera de bromas, es un gusto haberte conocido, que hayamos podido empatar y de estos años que tengo de conocerte, he podido ver tu crecimiento en el Señor. He podido ver cómo has educado pues, a tus hijos, mis sobrinitos. Y pues me ha gustado tu historia de fe. Y en este podcast vamos a contar de todo tipo de historias, desde los que nacieron en el Evangelio, desde los que no nacieron en el Evangelio, desde los que sí estaban en el Evangelio, luego se perdieron. Entonces, pues hoy yo quiero presentarles esta historia de fe porque no siempre iniciamos en una cuna cristiana como fue mi caso y el caso de tu esposo, mi hermano. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poco cómo fue tu historia, porque pues todas las historias son diferentes, aunque algunas puede ser que nos identifiquemos. ¿Cómo fueron esos primeros años tú en un hogar donde pues no te inculcaron la palabra de Dios? Bueno, pues principalmente les comento, eh, yo soy de Veracruz, y pues actualmente estamos aquí en Monterrey, ¿verdad? Aquí ya formamos nuestra familia, nuestro hogar, pero yo nací en no recuerdo si es municipio, a una parte de Veracruz, del norte de Veracruz, que se llama Cerro Azul. Ahí nací, ¿verdad? Fue en un hospital que se encuentra ahí, pero originalmente yo viví en un pueblo que se Ujú. llama Tierra Blanca, Boxter, Ochover, que viene siendo del municipio de Álamo, Temapache, algo así. Que Qué tiene nombres un, tan qué raros. nombre tan raro. Y porque hay otra Tierra Blanca, pero ya creo que es otra, esa no. Ujú. Entonces, ahí crecí, ahí pasé mi infancia, mi adolescencia, hasta la preparatoria y ya hasta los 19 años que pues decidimos venirnos para acá. No te me adelantes tanto. ¿Cómo fue tu infancia ya? Pues la recuerdo Mm. bonita, o sea, carencias como en algún momento todos pasamos o así, pero creo que la disfruté, o sea, es como salí a jugar con creo que siempre hubo una relación, somos tres mujeres Ujú. y un hombre. Con las dos mayores como que nunca, no conviví mucho, o sea, así como que mi infancia la recuerdo más con mi hermano, ¿verdad? Porque pues nos llevamos un año, un mes casi seguidos, entonces siempre me recuerdo con él, o sea, jugando con él, fútbol, béisbol, nos íbamos, mi papá a veces trabajaba de albañil o a veces trabajaba en, ¿cómo se dice?, en el potrero, Ujú. y a veces nos tocaba ir a dejarle el lonche con mi mamá o así. Y siempre me recuerdo con él que íbamos, a veces nos escapábamos al río, o a veces, entonces como que siento que la disfruté. O llovía y nos dejaban salir. No, no, bueno, no pedíamos permiso, como que nos mojábamos y no nos decían nada, o sea, Ujú. pues allá no está todo pavimentado, o sea, nada más la principal es la que ahorita está pavimentada, pero todo lo demás es tierra, Ujú. grava y así. Entonces había charcos y pues nosotros éramos felices en la lluvia, en los charcos, jugando fútbol. Por eso siento que la disfruté, que tuve una infancia pues hasta cierto punto agradable. ¿Y cómo es crecer en un hogar
donde, o bueno, ustedes eran católicos, ¿no? Quiero pensar, o que eran ahí, o qué Pues, religión tenían, digo, mm, porque si no tienes orígenes cristianos, digo, ahí qué creían, o si creías en Dios, o qué decía tu familia. pues es que no, realmente no recuerdo haber conocido a Dios, simplemente el hecho que, pues como que yo veo que ahorita que ya a estas alturas, ¿vea? Lo veo que fue como una tradición, Mm. como que ellos son católicos, creen en las imágenes y en los santos y todo, y pues por consecuente, pues teníamos que como que ir como que creyendo en eso, ¿no? Pero tú no decías así como que, ay, ¿por qué es los monos? O así. No, Digo, con respeto a todas las demás religiones, pero ¿qué pasaba por tu mente? O sea, simplemente lo hacías porque te decían. sí, o sea, es que sí, o sea, es como que te digo, fue algo tradicional de que tienes que bautizarte, tienes que hacer tu comunión, tu confirmación y ya. Pero Hiciste no es, comunión. sí, confirmación ¿Y también. eso qué es? No sé, o sea, yo también le llegué a preguntar a mi mamá qué es eso, pero pues O sea, son simplemente. sacramentos que creo que para ellos son importantes, pero pues nada más, entonces es como de que pues lo teníamos que hacer, pero pues llegábamos que al catecismo, que es Ujú. donde nos dábamos clases, pero no me acuerdo de nada, o sea, nomás me acuerdo O sea, que íbamos simplemente lo hacías, pero no había como como que que ese cuestionamiento. mecánicamente, Ese cuestionamiento no lo hacías. no, ¿Y cómo era ahí la educación de tus papás hacia ti? pues, pues crecí en un lugar pues que no conocía al Señor, que mi papá, como la cultura machista, de que pues la mujer tiene que hacer todo, que darle todo. Entonces, pues hasta cierto punto mi papá aportaba su parte, pero no más allá. Entonces, mi mamá era la que trabajaba, a veces pedía fiado, a veces me acuerdo que íbamos con mi mamá a casa de una señora a lavar ropa o a planchar, pero nada más, o sea, no recuerdo que nos llevaban al kinder como ahora pues yo puedo hacerlo con mis hijos, no recuerdo eso, mi papá tampoco, o sea, sí, mamá estaba presente en festivales, pero papá nunca lo recuerdo, o sea, involucrado en esa parte. O sea, no tenías ese apego con tu papá. O Mm, muy poco, o es nada que definitivo. en el principio sí, porque lo seguíamos mucho mi hermano y yo, porque mi papá era beisbolista Ujú. y digo, no es por, ¿cómo dicen? No es por No presumir, es por pero era presumir, muy pero bueno. era muy bueno. Mi papá era muy bueno. Saludos, Orlando. Mi papá le dicen, en el rancho le dicen chocomite, choco, no sé por qué realmente, Ujú. pero siempre choco, choco, y, o sea, todo el pueblo lo conocía, o sea, no podía hacer nada malo porque todo el mundo lo conocía. Ujú. Y pues recuerdo que lo seguíamos mucho, o sea, iba a otros ejidos así, y ahí vamos nosotros en las camionetas de redilas cuando ellos iban, Ujú. pues ahí íbamos con ellos, o sea, mi hermano y yo eran los que andábamos con él. Entonces me acuerdo que por eso lo seguíamos, pero pues ya vas creciendo, vas viendo cosas que no te agradan, vas viendo cosas que hace y pues no estás de acuerdo, ¿no? Entonces como que ahí se va perdiendo, pues, no sé si el respeto o no Esa sé. admiración. Sí, siento que como que fue una desilusión esa parte, el ver una cosa y el ver otra. O sea, pero ahí en ese sentido, ¿tú cómo veías a los demás? O sea, ¿crees que estaban igual que todos? O me refiero a otras familias, otros amigos que tuvieras. ¿Crees que era parte de Veracruz o de la comunidad o era propio de tu familia? Mm, creo que era diferente. Era diferente, o sea, los demás sí tenían ese apego, sí había como que esa paternidad así más cercana. Pues yo pienso que sí. O sea, también papá como que no hizo el involucrarse así como de que a ser cariñoso con nosotros. O sea, sí era así como de que estaba presente en los cumpleaños, no nos dejaba pasar como que algún cumpleaños así de como que ya pasó el cumpleaños y ya, ¿no? Siempre a veces nos compraba un pastelito o a veces decíamos hacer mole y así, pero como que muy apegado, pues realmente no recuerdo que mi papá me haya abrazado más que una vez y fue un año nuevo y era porque andaba pues borracho, ¿verdad?
pero así no recuerdo. O sea, borracho fue como te abrazó Sí. y fuera de eso no recuerdas otro abrazo. ¿Y eso cómo te terminó afectando? ¿Crees que eso te marcó así de manera muy dura? Eh, pues yo pienso que sí. El hecho de no estar ahí, de no sentir ese abrazo, de no, mm, que el que te exprese su sentir. Entiendo que pues fue creado también en otro como que, Otro en ambiente. otro ambiente, a lo mejor mis abuelos fueron así, no sé, a lo mejor él repitió ese patrón, ¿verdad? Pero pues sí siento que me faltó esa parte, o sea, como que lo emocional me faltó, como que el sentirme como que apreciada, el sentirme como que a lo mejor él lo expresaba de otra manera y si no lo llegó a decir, porque siempre nos decía cuando así andaba borracho, nos decía, es que pues yo no soy cariñoso, pero pues yo a mi manera los quiero y sí, o sea, sí no lo demostraba, que nos quería, Pero pero no a su como tú manera, pero querías. no como No yo como tú quería, o sea, yo querías. lo quería de una manera afectuosa, como que pues que me abrazara, que me dijera que te quiero, hija, o que me diera un abrazo, cosas así, ¿no? Que pues que ahora yo trato de hacer con mis hijos. Como que siento que esa parte sí me faltó y, y pues sí, sí, sí. ¿Y te afectó de alguna manera? O sea, ¿crees que al día de hoy te afecta alguna área de tu vida? O es algo que ya superaste? Pues creo que ahora que es que había mucho resentimiento de mi parte hacia él por por los tratos que le daba a mi mamá, por cosas que, pues yo lo llegué a presenciar, el que le pegaba a mi mamá, el que la insultaba. Entonces eran cosas que yo lo fui, y yo defendía a mi mamá. O sea, yo era la que me metía, yo le contestaba, lo insultaba incluso algunas veces. Entonces sentí que, que fui creando pues un rencor que pues a lo mejor no me, sí, ahora lo entiendo, ¿verdad? No me corresponde a mí. Creo que meterme ahí era mi mamá era la que tenía que arreglar eso, no yo. Entonces yo trataba de arreglarlo, porque yo me metía y yo le decía, no, es que tu mamá esto, es que tu mamá el otro. Y yo le decía, el que esté libre de pecado, yo me acuerdo, o sea, no conocía al Señor, yo me acuerdo de esa frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién decía eso? ¿Tu papá? Yo, Ah, tú lo yo le decías. decía, y le digo, y tú eres el menos indicado, porque pues yo sabía cómo era mi papá, yo sabía su trato y todo, entonces sentí que fue creando Mucho pues coraje, mucho mucho rencor. coraje, mucho resentimiento, a tal grado de que pues ya llegó el punto en el que mis hermanos se vinieron, mi hermana la mayor, terminando la secundaria, se fue a Villahermosa, un hermano de mi papá era doctor, era porque ya falleció, y él le ayudó con su carrera. Entonces, pues ya mi hermana Petra y Orlando, pues después se vinieron para acá. Petra sí terminó la prepa y Orlando pues la dejó comenzada. Y se vinieron. Entonces llegó el punto en el que yo me quedaba sola con mamá. Y yo platicaba y yo le decía, es que ¿por qué aguantaste todo? Y siempre como, bueno, es como que por ustedes, ¿no? Su palabra o su respuesta era por ustedes. Y yo le decía, pues yo hubiese preferido que tú no sacaras adelante y yo no ver eso, porque pues para mí era complicado y hasta cierto punto difícil el ver todo el maltrato, el ver los golpes. Y pues sí le llegué a decir, ¿verdad? Pues defiéndete cuando te esté haciendo algo, defiéndete y si lo matas, pues lo mataste defendiéndote. O sea, yo le llegué a decir eso. Pero pues mi mamá decía, es que por ustedes. Y siempre, o sea, y hasta la fecha, pues están juntos, ¿verdad? Y ya, pues así es su manera de amarse o de quererse o de estar juntos o de su costumbre, no sé. Ujú. Entonces siento que todo eso fue creando en mí pues una amargura, algo que yo lo veía y pues siempre fueron insultos, nunca fueron cariños, nunca fue así. Entonces, siempre era de que ustedes no sirven para nada, ustedes no valen no sé qué, a mi hermano y a mí, porque pues nosotros según nos parecíamos a la familia de mi mamá y Ujú, mis otras dos hermanas pues es su familia, ¿no? ujú, Entonces pues ahí él marcó como que una diferencia entre mis hermanas y nosotros. ujú. Y pues no queriendo, yo sentí que, ahora lo entiendo, ¿verdad? No queriendo, de ahí él hacía una división entre mis hermanos y yo, porque Solamente por parecerse. sí, solamente por parecerse. Entonces, yo sentí que yo también le tenía coraje a Petra,
o sea, por la atención que mi papá le daba a ella. Y pues mi papá era creo yo que estaba equivocado porque pues No debe debería ser, haber hecho diferencias. no debería de haber hecho esas diferencias. Entonces era así como de que nos encargaban tarea y me acuerdo que mi hermana estudió en una preparatoria que se llama Cebeta, no sé si en Tamaulipas hay, que es como agropecuaria. Tamaulipas sí, pero creo que en Victoria no. Entonces, la preparatoria de ella fue un Cebeta y, y ya el que nosotros estudiamos, bueno, yo, fue un telebachillerato. Entonces sí fue como que pues había una diferencia. Y y era de yo pedirle, oye papá, es que ocupo dinero para comprar este material. Eh, Traigo esto, ¿lo quieres? O sea, no era así como que papá, necesito 50 pesos, ¿me puedes dar? No, o sea, O traigo esto. espérame y déjamelo junto y te lo doy. No, traigo esto, ¿lo quieres? O sea, y era mi coraje porque Petra le pedía dinero y la cantidad que le pedía él le daba. Entonces sí llega el punto, sí recuerdo que yo le llegué, o sea, medio llegó a darse las monedas y yo se las llegué a aventar por coraje de que porque a ella sí, porque yo no. Ujú. Entonces, pero era así como que siempre marcó mucho él esa parte de que si ella quería refresco, bueno, Irene, Orlando, vayan por el refresco. Entonces sí, fue como que desde ahí sentí que pues él fue creando como que esa Esa diferencia, división. sí, entre Y por nosotros. ejemplo, ¿y tu mamá? O sea, ¿cómo te llevabas con ella? Pues mi mamá, ¿Ella sí era cariñosa o también era igual? pues también era igual. O sea, eran igual los dos. ¿Pero Sí, había ese mismo trato de él, de esa diferencia o con ella no no, mi había? papá, es que mi papá era más duro, mi papá era así como de que luego me acuerdo que nos pegaba que con cuartas, con lo que trajera, con un palo, con una manguera, y pues mi mamá no, mi mamá sí nos pegaba, pero pues a los dos, o sea, si los dos andábamos peleando, eran los dos, y mi papá era así como de que se calman y Todos, aunque sí. ni la llevabas. Entonces, sí era así como que, pues, sentí que esa parte sí, sí fue, Causándote heridas. sí. Heridas así muy fuertes. Y por ejemplo, ¿y eso se vivía repitiendo? O sea, ¿era un ciclo que estaba así siempre en tu familia? Sí, o O sea, sea, toda la sí. infancia sí te la viviste. Pues creo que la infancia, pues te digo, la infancia yo la recuerdo bonita, pero ya eso como que fue, ya cuando yo fui creciendo, como que me fui dando cuenta de las Ah, ok, cosas, de ok. todo, o sea, ya, O sea, en tu infancia tú no notabas eso. O sea, sí pasaba, pero no lo notabas. sí. Ah, ok. Y entonces ahí fuiste creciendo con ese resentimiento, pero ¿qué pensabas tú de niña? ¿Voy a crecer y me voy a ir de la casa o no pensabas nada en ese momento? Sí, o sea, sí era así como de que recuerdo que una vez mi hermano y yo, este, o sea, ya no hay baños como aquí que están dentro de la casa, pues son baños de pozo, ¿verdad? Y nos salimos y nos fuimos los dos agarrados de la mano. Y sí me acuerdo de esa parte que dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi papá es así con nosotros? Porque siempre fue así. O sea, su trato hacia nosotros, el marcar esa diferencia siempre fue así. Y sí, sí, como que me acuerdo que él dijo, ¿qué hicimos nosotros? O sea, ¿por qué nos trata así? Pero nada más, o sea, y ¿Recuerdas cuántos años tenían? no me acuerdo, creo que unos 10 8 días, algo así. Y entre ustedes dos platicaban las situaciones, pero pues me imagino que al final de cuentas niños no Sí. sabían, y no había, por ejemplo, así como que se acercaran con un tío, se acercaran con alguien más Yo me grande. acuerdo que ya de grande sí, yo le hablaba a un tío y yo le decía, es que mi papá le pegó a mi mamá y yo ya no quiero estar así. Pero pues él no podía hacer nada. O sea, él estaba lejos, no podía hacer nada y pues creo yo que siempre hablaban con mi papá, pero pues mi papá, O sea, pues no entendía. no así fue, así. Y cuando llegas a la adolescencia, siguen pasando ese tipo de cosas. Ya lo recuerdo menos. O sea, pero pues O sea, pero no sería que en algún momento llegaste así como que a, a ver lo normal. sí, a lo mejor ver lo normal o cerrar los ojos, puede pasar eso. Cerrar los ojos en el sentido de que, no, pues ya, X, te llegaste a resignar que así sería tu vida. Pues hasta cierto punto sí. O sea, porque
me imaginé como que ya estando en otro estado como lo estoy ahora, dejando mi casa, la casa en la que vivía, yo pienso que sí era así como que, pues así va a ser siempre. Y, O, por ejemplo, ahí te refugiabas en algo. O sea, por ejemplo, en la secundaria, pues pasa mucho que, digo, y no nada más en la secundaria, o sea, puede ser también en cualquier etapa de la vida, uno busca refugiarse haciendo algo, ya sea que te hagas rebelde, te vayas de pinta, empieces a hacer cosas malas, te llegó a pasar que empezaste a hacer algo así. no. Simplemente te Co- levantabas y ya. Es que sí me acuerdo que cuando así había como que pasaba una situación así, yo me acuerdo que yo en la noche me la pasaba llorando. O sea, sí me acuerdo de que esas noches y me la pasaba llorando y ya, pero como que no todo eso no lo canalizaba como que para algo malo, sino como que siempre estuvo en mi mente el que pues hay problemas, si yo hago algo, pues va a haber más problemas. Entonces lo que uno quiere es no tener problemas. Te lo Entonces, guardabas. sí, siento que siempre fui así porque pues nunca, digo, muchos agarraban eso así como que no, tengo problemas con mis papás, tengo problemas en familia y voy a tomar, voy a fumar, voy a drogarme o algo. No, nunca lo llegué a hacer en su momento. Ni ni ahora, ¿verdad? Nunca lo hice, porque siempre como que estuve consciente de eso, de que dije, pues si hay problemas en mi casa, si yo hago algo lejos de yo ayudar para dar una solución, va a ser un problema. Entonces como que nunca busqué el refugiarme en eso. En ningún vicio, en nada, pero digo, pues también qué feo que de niños, digo, me imagino que muchas personas pasan por cosas similares donde pues a veces lo que menos se quiere estar es en casa, ¿no? Que cuando el hogar debería ser un lugar de refugio, un lugar de tranquilidad, no lo hay, pero guardarte esas cosas te llegó a afectar, o sea, me dices que guardabas rencor, pero lo manifestabas de alguna manera. Es que si tú le preguntas a mis papás, yo me iba con el vecino, me iba con la vecina, o que si incluso ya grande, o sea, me iba a casa de mis tíos, me iba, o sea, como que siempre, y hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, cuando estaba allá, me iba que tenía una amiga y me puedo quedar allá, y me quedaba, o sea, así como de que no sé si era por evadir esa parte o realmente sí, o sea, por no querer estar en casa. Pasabas mucho tiempo fuera de casa, Sí, o sea, el menos tiempo que pudieras estar. en menos tiempo. O sea, que si me iba a ver a una tía, que si me iba con la vecina. Ese era tu escape. Sí, siento que ahora que ya lo medito, lo reflexiono, siento que ese era como que para mí un escape, el que me iba todo el día o así. Bueno, pues íbamos a la escuela, ¿verdad? Pero así parte Y, del tiempo, sí era así como que no estar en casa. y te llegó a afectar en tus calificaciones. Nunca fui de un promedio de 9, creo que Ujú. siempre fui de 8. Y No le más, copies eso, Axel. no, a él sí le exijo, a él sí le exijo. Ahora que soy mamá sí le exijo. Ah, Pero, o sea, nunca llegué a estar en un cuadro de honor, o sea, nunca. pero, o sea, por ejemplo, tú estabas en la escuela y esas cosas, esas imágenes las traías o ahí te desconectabas. Creo que ahí me desconectaba. No estabas pensando en No eso. estaba pensando. Pero era así, yo siempre fui muy platicadora, como que muy distraída, creo. No sé si Axel sea así Tú tienes la culpa. por mí o no sé, Ujú. pero siempre he sido así como que muy platicadora, como que el hacer amigos como que era, no sé si un refugio para mí o sí, me daba tranquilidad el como que estar rodeada De de personas. personas. O sea, sentir el aprecio en otro lado, lo que no Sí, tenías en casa y no buscabas ese amor y ese cariño en personas adultas. no, Nunca. nunca. Nunca fue así como que, yo quisiera que ese fuera mi papá o yo quisiera que esa fuera mi mamá. No, nunca, creo que nunca llegué a decir eso, pero pues ahora ya de grande dices, yo hubiese querido un papá así, un papá cariñoso, un papá que estuviera presente, pues sí, ¿verdad? Pero ¿Nunca te sentiste en peligro por andar en otros lados? no, Peligros así de que a lo mejor alguien quisiera aprovecharse de eso, hacerme algo, no. O sea, ¿no? porque siempre fueron como que los cercanos, o sea,
mis vecinos. Tu círculo cercano. Sí, los de al lado de que, pues, allá que son comadres, que son compadres, entonces eran, O sea, ¿tú crees que eso te ayudó a pasar? sí. O sea, y no digo porque lamentablemente cuántas historias no hemos conocido de jóvenes, de adolescentes que se terminan suicidando, o sea, terminan haciendo locuras. ¿Pasó por tu mente algún día escaparte, hacer una soncera? Decirte, ya me voy, ya, no quiero estar aquí. No, o sea, pero sí pensar como que, pues, en ya no estar, o sea, como que morirme, pues, era como que algo, una solución, ¿no? Pero no, o sea, digo, creo que ya ahora que estoy como que a estas alturas en mi vida y que ya conozco a Cristo, siento que pues Dios ya tenía un propósito para mí, porque mi mamá me dice que cuando yo iba a nacer, ella se desangró mucho y que le decían que si no se moría ella, me moría yo. Entonces, pues gracias a Dios estamos vivas las dos. Entonces, ahora que ya conozco a Cristo, me estoy adelantando un poquito, Ujú. siento que pues que Dios ya tenía un propósito para conmigo. Entonces, por eso, Pero ese momento no lo no, en entendías. ese momento, pues, Y digo, pues qué padre que pudieras pasarla así, pero ¿tú qué le recomendarías a niños? Digo, porque yo he escuchado y he visto muchos niños que están en la situación que estuviste, de poder sobrepasar eso. ¿Cómo lo manejaste tú para que ellos pudieran manejar, para que ellos puedan manejarlo? Porque a lo mejor, igual que tú, no comprenden por qué tienen ese papá, no comprenden por qué tienen esa mamá, no comprenden su situación, solo saben que está mal. O sea, a lo mejor no saben que por qué pasan las cosas, pero saben que algo no está bien. ¿Qué les recomendarías como para decir, hagan este tipo de cosas? creo que el tener a alguien, o sea, uno de tus hermanos siempre, con uno eres más afín que con los demás, y no, no es que de ser así, sino que yo siento que a mí me ayudó mucho el tener a mi hermano, el que los dos anduviéramos juntos para todo, el que los dos platicáramos mucho, el que los dos jugáramos mucho. Siento que él fue como que mi refugio también. Él, pues siempre nos decíamos Mini, 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 o sea, siempre Mini, ¿Mini? ajá. ¿Por qué Mini? No sé, no me Mm, acuerdo por qué no, pero sí, él me decía, Mini, mm. ven, Mini, ven. Y que si íbamos a la tienda íbamos juntos, que si íbamos a un lado íbamos juntos, como que siempre anduve con él. O sea, siento que Ese lazo de hermandad. sí, siento que me ayudó el estar siempre con él, el que siempre, él fue como que me cuidaba mucho, me protegía mucho, no me dejaba, a veces no, no me dejaba, yo le destruía sus carritos, ¿verdad? Le destruía sus carritos, le decía, te lo voy a desarmar y te lo voy a armar, y ya no se lo podía armar y pues ya se queda descompuesto, ¿verdad? Y siento que eso fue el como que el que me ayudó también. O sea, ¿crees que él tomó ese rol de protector Sí, contigo? O sea, yo, tú a él lo respetabas y lo admirabas y lo sí, veías como lo que tal vez debiste haber visto en tu padre. sí, Entonces, lo que recomendarías es ese lazo de hermandad, aprovecharlo. sí. Y bueno, ¿en qué momento decides cambiarte o cómo se dieron las cosas para que te cambiaras para acá? Pues es que se suscitaron situaciones. eh, Mi papá se fue un tiempo a Villahermosa, que fue cuando mi tío, el doctor, estaba enfermo, falleció de cáncer. Entonces él se fue para allá pensando, no, bueno, según lo iba a cuidar. Y pues ahí andaba haciendo pues otras cosas, ¿verdad? Ujú. Y pues am, para mí fue como que un pretexto que él utilizó para, no sé, Escaparse también. pues para estar allá y andar ahí de chiflado. Y ya cuando mi tío fallece, Ajá. recuerdo mucho esa escena, yo ya había salido de la prepa, ya salgo de la prepa y todo ese año yo lo trabajé con una señora vendiendo ropa. Entonces, recuerdo que esa vez ya había salido de trabajar, eran como las 6 y mi papá recién acaba de llegar a casa después de que pues ya mi tío había fallecido. Y yo recuerdo que yo iba caminando hacia la casa y me topé a mi mamá en el camino porque iba para la tienda y me dice, ya llegó tu papá. Y digo, ¿cómo está? Y luego dice, pues ahí está tu padrino. Y,
y estaban platicando, pero ya mi papá ya estaba como que tomando con, pues no sé si por su tristeza o, y yo me acuerdo que en ese entonces a mi papá le habíamos dado un celular, eran los que tienen que cubrían la tapita ¿cómo se llama? Del teclado, Ah, los que le destapabas y contestabas. Entonces a mi papá nomás le enseñamos a contestar llamadas, ujú. mensajes, ¿no? Entonces mi papá me acuerdo que llegó y me dice, ya llegué, no me acuerdo, no recuerdo si lo abracé o lo saludé. Y luego él me dijo, hija, revisa el celular, dijo, creo que tengo mensajes, ahí sonó. Pero pues como mi papá no sabía contestar mensajes, yo empecé a ver mensajes. Entonces ahí había mensajes de una fulana, que le preguntaba que si iba a venir, que lo estaba esperando. Entonces, pues a mí me dio coraje, o sea, de que pues ya no sabía realmente si había ido a cuidar a mi tío por su enfermedad y pues él haya aprovechado para hacer eso, o sea, me molestó, ¿verdad? Y yo me acuerdo que ya se fue mi padrino y yo me quedé solo con mi papá, mi mamá todavía no llegaba de la tienda. Y yo le empecé a decir, ¿de quiénes son estos mensajes? No, no sé de qué me estás hablando. Y yo me acuerdo que esa vez sí lo insulté y le dije, no te hagas no sé qué, ¿a quién es este? Y luego dijo, no, no sé. Y luego le dije, no, no conoces este número. Y me dice él, no, no lo conozco. Y le digo, ah, bueno. Y yo traía celular y que le marco a ese número y le digo, disculpe, ¿conoce a Guillermo Castro? Y pues era una mujer. Y me dice, sí, sí lo conozco. Y pues ya sé qué más quería. Entonces pues mi mamá vio todo eso, dijo que, y se juntó el que Petra está embarazada, Ujú. ya se iba a aliviar de Allison, y pues No tomamos Alison Solis, otra Alison. otra Allison, Ujú. y pues mi mamá dijo, no, pues yo me quiero ir, pero yo no me quería venir porque en ese entonces o sea, yo estaba trabajando ese año vendiendo ropa, pero yo los sábados iba a curso de computación y estaba a 3 meses de terminar mi curso de computación. Y pues mi mamá se quería venir y pues dije, mi mamá, pues como que hizo mucho como que por nosotros, como para no apoyarla en eso, pues dejé yo la escuela y decidimos venirnos para acá. Pero pues ya después, mi mamá se regresó con mi papá. O sea, a pesar de todo, tú decías, ¿cómo es posible? Y digo, es que hay muchas parejas que, pues, Así es su también me manera de quererse. sorprende que muy tóxicas, se golpean, se humillan y digo, hasta en YouTube los hemos visto de que, o en la misma calle, se golpean y todavía al rato andan como si nada. Entonces, eso, ¿qué daño te hizo ver esa situación? ¿Te querías casar o no te querías casar? Si decías, yo cuando me encuentre un buen hombre o de plano te cerraste. No, o sea, nunca pasó por mi mente el que un día me iba a casar. O sea, sí, he llegado a platicar, ¿verdad? Que le dije a mi mamá un día, que pues que yo no veía un buen ejemplo para yo anhelar un matrimonio, o sea, yo decir, ay, yo quiero un matrimonio O con sea, ni él. siquiera pasaba por tu No, mente, o sea, o sea, yo me acuerdo que un una día, idea olvidada así. no, yo recuerdo que un día estábamos acostadas en la hamaca, mi mamá y yo, y y yo le dije, mamá, yo no me voy a casar, yo nada más voy a tener un hijo, y ya voy a ser Madre mamá soltera. soltera, y me acuerdo que me dio así como que un trancazo, ¿no? Estás loca, pero pues es que en realidad no tenía como que ese ese ejemplo o el anhelar tener una familia porque pues No había de no había dónde. de dónde Pero no tomar un había así ejemplo. como que tuvieras un matrimonio que te dijeras, así como ese me gustaría verme, o sea, nada. No, no, o sea, O sea, no había aspiraciones así como que formar una familia, yo cuando sea, bueno, como madre sí te veías, pero que, que en algún momento vieras a alguien, o sea, no había nada, o sea, simplemente era, yo quiero salir adelante sola, te pensabas escapar pronto, todavía querías seguir con ellos, o cómo era la situación todavía. pues te digo, mi mamá y yo nos vinimos, o sea, Ujú, esa vez con el pretexto de cuidar a mi hermana por su embarazo y pues mi papá se quedó en casa y ya aquí pues yo fue donde empecé a trabajar, bueno, no, digamos en un julio, recuerdo, y yo para octubre empecé a trabajar, o sea, tuve como que días de vacaciones. ujú. Y ya en octubre ya empecé a buscar trabajo y ya, Y empezaste a pero hacer tu vida laboral aquí. Y ya cuando estás aquí, de repente, te vas conociendo a alguien. pues
nosotros llegamos aquí en el 2011, ya iba a cumplir que como 20 años cuando llegué aquí. Tenías 20. ¿Y a qué edad conociste a mi hermano? Él llegó en el, yo tenía como 22 creo, cuando lo conocí, porque pues él llegó en el 2013 aquí a Monterrey también. ¿Y cómo fue ese choque? Digo, porque pues, tú me conoces, ¿verdad? Conoces nuestra historia, pero no, ¿cómo fue ese choque de que por la formación que tenemos nosotros, una formación muy diferente a la tuya? ¿Cómo fue ese choque de conocer a alguien? Y digo, no es porque sea mi hermano, pero de una formación, casa, principios cristianos, no te llegas así como que a sacar de onda y decir, ay, qué exagerado o así. No, es que, o sea, para empezar, yo Ujú, no, como que no andaba buscando tener novio. O sea, yo iba saliendo como que de una relación tóxica y no era como que de buscar tener, tener novio, sino que en el trabajo él llegó y luego mi amiga lo estoqueó porque le estaban echando carro a mi amiga con él porque se mm, dieron cuenta que él era cristiano. O sea, yo por mi mente nunca pasó, pero ella me decía, no, no, yo no. Dijo, es para ti, mija, es para ti, mija. Y ella fue la que lo empezó a estoquear y ya, mm. y ella fue la que me dijo, mándale solicitud. Y yo, no, va a pensar que soy bien lanzada. Y así va. Ay, saludos a Sandy. Y, y yo le decía, no, Tú sabes quién eres. y luego me dice ella, ándale, mija, si no, eres una cobarde. Y yo no, Jochis. ¿cómo le voy a mandar una solicitud? Ajá. Y le dice, eres una cobarde. Y yo, no, no soy una cobarde. Y ya le mandé la solicitud. Y recuerdo que fue un puente de septiembre cuando ya empezamos nosotros a platicar. Creo que él había ido a Victoria y ya ahí se fue como que se fueron dando las cosas. Pero en realidad, Pero no hubo ese choque con él. no. O sea, platicaron normal y se empezaron a Es gustar que y nuestra todo. primera plática fue, pues él trabajaba arreglando las máquinas donde yo estaba, pero yo era la sublíder de línea. Ujú. Entonces, pues era como que más cercanía. Había nivel. Y entonces, cuando fallaba una máquina, nosotros íbamos y la dábamos a los técnicos y ya, pues él era como que el líder o el jefe de los técnicos y ya venía. Y me acuerdo que hubo una ocasión que estaba fallando la máquina y había un área de soldadura y ahí se llegó él a acercar a preguntar cómo estaba funcionando la máquina. Y ya así como que recuerdo que el tema que estábamos platicando era de que el día que yo me case yo no quiero vivir con mis suegros, quiero una casa solo porque pues como que de la independencia, ¿no? Estábamos hablando de eso. Y ya él llegó y como que se incorporó a la plática y ya fue como que empezamos, como nosotros empezamos a platicar. O sea, por ahí Pero no había nada. O sea, no, él llegó marcando territorio. O más bien, diciendo lo que quería. ¿Pero por qué estaban hablando eso? no, es que estábamos nosotras, o sea, Ah, con llegó a otras meterse compañeras, de concha. él llegó a preguntar y nosotros Ah, estábamos hablando de eso y ya él ya. como que lo involucramos a la plática. Pero no sentiste como que, este vato. No, No, nada. O sea, ahí todavía no pasaba nada. no. O sea, él iba y platicaba con otras compañeras y yo sí le decía, no me las estés distrayendo, nomás recuerdo que le decía, no me las estés distrayendo, por favor, porque pues obviamente ahí se está trabajando como que son ensambles o Ni son. las haces. Mm. Y era que como que cada quien hacía uno, la pasaba a la siguiente y así, ¿no? Hasta que llegara al final la pieza. Pero si le decía, no me las distraigas, no me las distraigas. Y pues era, Para ese entonces tú no sabías todavía del evangelio. O sea, no, ni tenías la remota idea. Entonces, ¿cómo conociste el evangelio? eh, por mi amiga Sandy, que me acuerdo que fue una vez que yo no choqué, me chocaron. Choqué y fue un domingo y pues sí se perdía total la camioneta. Me llevaron a policía de tránsito, ya me aventé un día. Gracias a Dios no pasó mayores. Y fue de ahí como que yo le di, pues ella se enteró que yo había chocado y dijo, no, mija, yo no puedo estar así sin hacer nada. Y ya fue cuando ella me invitó, me acuerdo que fue por primera vez que fui a su iglesia, que fue una iglesia bautista, creo que se llama, no sé si Getsemaní, o una iglesia que está por la Caballero, no recuerdo el nombre. Y ahí ella fue la primera vez que me llevó, que
lo tengo muy presente porque pues yo era, pues no conocía a Cristo, Mundana, dile la verdad, mundana. mundana. Yo traía un pantalón roto hasta de atrás Bien chola. de las costuras de las bolsas y una blusa de atrás donde como que las rompen y les tuercen, o sea, quedan las Ujú. tiritas así. Entonces, pues me dice, ¿me acompañas, mija? Vamos a un lado. Y yo, pues sí, o No sea, te dijo dónde. no, no me dijo a dónde. Y dijo, ¿me acompañas? Y yo, sí, pues era mi amiga como que cercana. Y y fuimos y yo llegué y ya, pues ella me presentó y yo con toda la pena del mundo porque pues andaba toda así como que pues, ¿Cuál fue tu impresión de llegar a una iglesia? ¿Era la primera vez que ibas a una iglesia cristiana? sí, ¿Cuál fue tu impresión de ver ahí a las hermanas y a los hermanos y lo que hacían? pues es que me sentí incómoda por como ellos están vestidos y yo como iba vestido. Pero pues nunca me dijo de que vamos a ir a la Pero iglesia. nadie te dijo, ay, no, se te No, quedaron o sea, bien. no, o O sea, sea, eso fue tuyo. sí, o sea, eso yo lo sentí, que, ay, porque vine así vestida. Pero no, o sea, hermanos que se acercaron a saludarme muy, muy amables, muy atentos. Pero sí, Y en el culto, o sea, ¿sentiste algo? ¿No sentiste nada? ¿O viste, está chido? pues no, nunca había ido a un culto de una iglesia cristiana, o sea, llegué a ir a las católicas, pero nunca había estado en uno de esos, o sea, como que fue como que, hacen esto o hacen el otro, nunca. O sea, pero nunca fue así como que tú dijeras, me gustaría ser parte de esto. O sea, nada más No, lo tomaste como que te acompaño una sí. vez y ya. Bueno, y luego, ahí qué onda, ¿te quedó ese cosquilleo? ¿Ya lo dejaste pasar? ¿Oye, qué pasó? Mm, Pues fue esa primera vez, porque te digo, fue de la vez que choqué y ya ella me hizo ese comentario. Y ya después fue cuando fui a la iglesia y ya luego pues conocí a Ben, empezamos a andar, terminamos y luego pues ya, pues yo seguí yendo, pero ya no íbamos a esa iglesia porque era bautista, nos cambiamos a una iglesia que pues, era solo Jesús. Pero ¿quién te dijo que te cambiaras? Ella, porque ya, o sea, fuimos, pero ellos ya no iban constante, o sea, ya no estaban yendo a esa iglesia. Y ya luego nos cambiamos a otra porque también el del trabajo nos invitó, Ujú. un compañero de trabajo nos invitó y empezamos a ir con él, pero era de solo Jesús. Entonces, pues empezamos a ir, empezamos a involucrarnos con los jóvenes. ¿Pero tenías idea de lo que estabas haciendo? ¿O todavía no te quedaba claro que era estar así como en una iglesia? Digo, ya empezaste a ir, empezaste a conocer, pero ¿tenías idea qué estabas haciendo ahí? ¿O era nada Nos, más en calidad de acompañante todavía? como que sentí que fue como que algo nuevo para mí y me gustó. O sea, pero realmente como que yo tener un encuentro con Dios así, obviamente sentía su presencia, pero no como de que pues estoy sirviendo a Dios. O sea, yo sabía que estaba sirviendo a Dios, pero como que no había como que algo muy, muy dentro de mí cercano, ¿no? Entonces, pues íbamos, o sea, íbamos como que yo lo sentía como que era, pues, ay, está padre, vamos con los jóvenes, vamos a ir a los hospitales y así, porque en realidad yo no compartía la palabra, O yo sea, no, ¿crees que lo que te llamaba la atención era la convivencia, sí, o sea, sentí que en esa parte el fue, ambiente? sí, pero ya después como que, pues, se llegó a tocar el punto del bautismo en esa iglesia, yo no sabía, sino que fue en una vigilia, yo todavía ese tema lo desconocía, y mi amiga, pues, se quedó así como que, porque empezaron a decir que si teníamos novios y dejamos, pues ella dijo que sí, y yo me acuerdo que no, creo que sí andaba todavía con él. Ujú. Y luego dijo, no, es que ustedes tienen, dice, y su novio diezma, y su novio esto, y nos empezaron a dar requisitos. Y lo dice, ¿están bautizadas? Y dice, y pues Sandy dijo que sí. Y luego dijo, pero ¿en qué te bautizaste? Y pues ella dijo, pues yo estoy bautizada como debe ser, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, no, es que debe ser solo Jesús. Y ahí fue donde ella como que patinó y yo vi su cara como que pues esto no está bien. Ujú. Yo todavía no lo entendía bien, pero pues yo conocí a mi amiga y su semblante como que no fue el que pues estaba bien, ¿no? Entonces recuerdo que esa vez había sido una vigilia y nos salimos y yo me fui a quedar a su casa. Íbamos en el taxi y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, mija, es que hay algo que está mal. Dice, y si yo te estoy llevando, dice, pues yo siento esa responsabilidad hacia ti, dice, y tampoco te voy a llevar a algo que no está bien, que yo sé que no está bien.
Entonces así quedó. Luego llegamos a su casa y su mamá siempre nos preguntaba cómo nos había ido y así, ¿no? Y nosotros bien, pero ella como que no nos creyó como que el nuestro bien. Dice, Ujú. ¿qué pasó? Y ya mi amiga le empezó a decir, es que empezaron a tocar el tema del bautizo, del bautismo, y pues dijeron que nosotros estábamos mal. Y ya ellas empezaron a buscar citas bíblicas para, pues, de las enseñanzas que ellas habían tenido, y decían, no. Y aparte, pues, Sandy ya estaba bautizada. Dice, tú ya no te puedes bautizar. O sea, no es como que estar jugando con eso. Y ya fue como que nosotros como que un tranquilizarnos y ya no ir. Pero pues nosotros como que ya estaba ese cariño como Ujú. que hacia los demás jóvenes, hacia los líderes, y pues sí, O como sea, no se que habían dado cuenta hasta que tocaron ese punto. sí. Pero, por Entonces, ejemplo, en las prédicas, ¿cómo entonces se manejaban los temas? No hablaban del Espíritu no Santo. hablan O de eso. sea, no lo habías meditado hasta que, Sí, hasta ahorita, o sea, así de que dices, entonces no sí. hablaban ni de Jehová, entonces tampoco, o era puro Jesús, o cómo eran entonces las temáticas. Yo recuerdo que era solo Jesús porque ni canciones hablaban que tocaban así del Espíritu Santo. Nada, Tampoco, o nada. sea, era como que prohibido. Sí, y de ahí fue como que pues nosotros me acuerdo que decíamos, ay, el ir a los hospitales, ¿qué va a pasar? Mm, Y el líder que estaba trabajando en el mismo trabajo que nosotros nos decía, ya no van a ir, y nosotros, no, luego vamos, como que le sacábamos la vuelta. ujú, Y llegó el punto en el que su mamá empezó a ir al centro de fe. ujú. Y ella nos llegó a invitar, vayan ahí con nosotros, y nosotros, no, nosotros, pues ya él como Ya que, extrañaban estar sí, allá. y dice, vayan, y me acuerdo que fuimos un miércoles, porque ahí los servicios son los miércoles, fuimos, y me acuerdo que el pastor Alain pues canta también, ¿verdad? Y estaba cantando, pues era como que Dios nos estaba hablando porque dicen, aquí es el Espíritu Santo, aquí no es como que solo Jesús. Quien es solo Jesús está mal. Y nosotros así como que, ¿quién le dijo que, o sea, así como que nosotros, y aún así como que nosotros estábamos renuentes porque pues nadie le había platicado nuestra situación al pastor Alain. O Ujú. sea, pues fue Fue la Dios. palabra, ajá. Entonces, nosotros así como que no, o sea, nosotras renuentes de que no queríamos ni ir allá porque estaban mal, ni ir acá porque pues íbamos a dejar lo que nosotros estábamos haciendo. Pero pues ya luego después tomamos la decisión de ir al centro de fe y ya nos empezamos ahí a congregar. O sea, y es que esa es la importancia de, lamentablemente, cuántas iglesias hay así, digo, no son nuestros enemigos, saludos a los que nos estén viendo y que crean solamente en Jesús, pero sí, digo, este no es el espacio para hablar de doctrinas, pero qué importante es que podamos diferenciar, tener ese discernimiento en la palabra y a lo mejor no vamos a encajar siempre con los principios que hay en otra iglesia, pero si está en las escrituras, está. Si no está, pues no está, ¿verdad? Como un compañero que decía que pues los extraterrestres nos habían creado, inclusive hay una Biblia que se llama, es de los aliens. En el principio ellos nos crearon, o sea que somos un experimento y bueno, entonces, qué importante es tener amigos como tu amiga, porque en ese entonces pues tú estabas nuevecita, no sabías mucho de la palabra, ahorita ya eres toda una máster, hasta maestra es la señora, pero qué importante es tener amigos que si estás acercando a alguien, pues que tú también conozcas y que no al último andemos como el pueblo de Israel levantando un becerro de oro, porque no sabemos diferenciar O un ciego guiando otro ciego. un ciego, guías ciegos, guías de ciegos, entonces qué importante es esa parte. Y ahí en ese entonces tú vas creciendo, pero todavía no tenías un encuentro con Jesús, o ya lo tenías. Mm, Cuando yo ¿Recuerdas un antes y un después en ti que tú digas esta fecha o este evento a mí me marcó? No recuerdo una fecha como tal, pero creo que recuerdo mucho cuando a mi mamá le pasó de su enfermedad. Creo que ahí pude ver o conocer a Dios, lo que Él podía hacer o lo que puede hacer. Porque pues mi mamá le dio una embolia
Y pues me acuerdo que yo era cuando empezaba ahí. Y yo dije, pues aquí, Señor, está en tus manos. Me acuerdo que a mí me tocó llevarla, íbamos en la ambulancia y en la parte de la ambulancia va sentada desde el copiloto. Tú volteas y hay una ventanita que puedes ver al paciente que va atrás, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi mamá ya iba mal y yo me acuerdo que nada más le dije, Señor, pues si es tu voluntad, lo que tengas que hacer, ¿verdad? Solo dame la fuerza y ayúdame a sobrellevar este trago porque pues no era fácil ver a mi mamá en esa situación. Y recuerdo que llegué al hospital, al Metropolitano, mi mamá no tenía seguro. Y luego la metieron luego urgencias, me dijeron baje y de informes, o sea, los datos de mi mamá. Y ya, haz de cuenta que yo bajé y al poco ratito, paciente, familiares, la paciente Julia Salazar. Y ya voy y me dice, no, que tu mamá le dio esto, puede quedar así. Y ya, o sea, mi mamá ya estaba conectada en aparatitos que no hacía el pip, pip. Como en las En- películas. sí, entonces fue muy choqueante esa parte de verla en esa situación y el que la doctora me hablara a mí, pues yo tenía que 22, 23 años, no recuerdo bien la edad, cuando me dijo todo eso, me dijo, ven, te voy a decir, y me llevó, me enseñó una computadora, ya le habían hecho un TAC a mi mamá, y me dijo, mira, esta parte está manchada, a tu mamá se le reventó una vena, le afectó todo eso, mi mamá había perdido la mitad de movilidad de su cuerpo. Y luego dice, si no la controlamos la presión, tu mamá le puede dar un infarto y puede quedar, o tu mamá pues perdió la movilidad de su cuerpo, va a quedar como un bebé, siempre va a depender de alguien. Y pues, o sea, todo, pues un doctor así es, ¿verdad? Ujú. Como que fríamente te dice las cosas. Y pues yo así como que pues lo tomé así como que fue como que un cubetazo de agua fría para mí y yo me quedé así como y salí, me acuerdo que me puse a llorar. Le dije, no, Señor, yo estoy confiando en que tú vas a hacer algo. Y siento que de ahí esa parte me marcó porque yo pude ver todo lo que Dios hizo, porque pues mi mamá, gracias a Dios, no quedó así. Luego, aparte de que no podíamos darla, la dimos de alta en el Seguro Popular, luego la pudimos cambiar al universitario, después del universitario pues ahí, pues en el universitario, si no tienes seguro, te están cobrando los días, todo lo que le ponen, le dan. Y ya eran como 11,000 pesos lo que se iba a pagar. Y recuerdo que pudimos trasladarla del metropolitano al universitario sin pagar nada, porque ella Ujú. no tenía seguro. Después del universitario a la 67 ya con seguro, tampoco pagamos nada más que creo que, no sé si 2,000 y lo de la ambulancia para trasladarla a la 67. Y cuando la fuimos a dar de alta en el seguro, siempre te piden que vaya la persona que Ujú. vas a dar de alta en el seguro. Y me acuerdo que esa vez yo fui con mi cuñado a darla de alta para poder hacer todo el trámite del cambio y me acuerdo que pues no nos pusieron como que pero ni nada, entonces pues ahí yo constaté que Dios era el que estaba obrando en toda esa situación y O ahí sea, viste la mano de Dios en sí, todas esas situaciones. entonces yo siento que de ahí fue como que un antes y un después para mí porque pude ver pues la fidelidad de Dios para conmigo, pude ver su poder, pude ver que pues él obra conforme a la voluntad y no a lo que pues los hombres, el doctor puede decir otras muchas cosas, ¿verdad? Pero pues Dios tiene la última palabra y siento que ahí fue como que un antes y Un un cambio después, para ti. un cambio para mí. Ahí fue donde dije, Te afirmaste. sí, Para ese entonces todavía no te bautizabas. no. Y ya con eso, ¿crees que eso fue una entrega de ti total? ¿O todavía había una parte en ti que no? Pues es que yo ahí conocí a Dios y sentí que para mí no fue como que un cambio de la noche a la mañana. Yo Ujú. sentí que Dios, porque yo siempre, pues todo el proceso que viví con mi papá, yo sentí que había muchas cosas que tenía que sanar. Entonces siempre era como que, Señor, enséñame a perdonar, enséñame a no guardar rencor. Eso era lo Y que más te eso era pesaba, lo que, perdonar a tu papá. sí, me pesaba como que mucho. Y luego el ver que yo, pues mi mamá, sentí que entró en depresión porque sentí que la enfermedad la paró como que de De tajo. golpe. Entonces yo era como que no, mi papá le decía, es que Dios te está castigando. O sea, y yo era como que no más, Dios no castiga, esta es una prueba. Y le dije, Dios se va a glorificar en medio de todo esto. Y yo trataba como que de darle ánimo, de dejarla en Ujú. paz.
Y mi papá era como que no, y que te está pasando esto porque Dios te está castigando, cosas así. Entonces yo sentía que como que el trabajo que yo hacía con mi Lo mamá, derrumbaba. me lo ¿Crees que retrocedía. tenía más efecto lo que le decía él? Pues hasta cierto punto sí, porque yo me iba a trabajar, o sea, yo dormía con mi mamá y yo hasta cierto punto la dejaba tranquila. Pero pues mi papá, sus palabras, como que, pues ahí, O sea, y para ese punto tú todavía no sanabas, o sea, al no, contrario, seguía creciendo ese coraje. yo sentía que, o sea, que me estaba amargando más, o sea, que había más cosas a hacer y recuerdo que un día fuimos a un retiro de jóvenes y me acuerdo que yo llegué, pues trataban del perdón, ¿verdad? Y yo llegué pidiéndole perdón a mi papá por lo que en algún momento le decía, lo que en algún momento pues llegué a pensar o decir de él, ¿verdad? Insultarlo y todo. Y me acuerdo que yo llegué y yo lo quise abrazar. Y me acuerdo que me dijo, ay, tú estás loca. O sea, entonces sentí que eso que Dios ya estaba trabajando en mí como Se que derrumbó. se O sea, él no derrumbó. ponía de su Ajá, parte. entonces era como que más mi coraje. Entonces ya fue pasando el tiempo y yo, Señor, pues fue como que un proceso y le sigo pidiendo, Señor, enséñame a perdonar y a no guardar rencor. Entonces, pues ya se suscitan todas estas cosas de que pues, ellos se fueron a Tabasco. Entonces sentí que pues ahí fue como que poco a poco llegué a ir a Tabasco y lo abracé, o sea, así como que un abrazo que me acuerdo que yo le dije, abrázame, que yo le di el abrazo, y le dije, abrázame porque no sé cuándo te vuelvo a abrazar. Y sentí que ahí se sanó como que una parte, porque pues O todavía, sea, ¿crees que está Dios trabajando en ti? sí, todavía creo que ¿Y te abrazó? pues como que muy O así, medio... pero ¿Y tú crees que eso tiene que ver con cómo fue educado? pues Que yo él sí, no sabes cómo fueron tus abuelos con él. no, No tienes pues idea. yo sí, porque pues sí sé que él fue como que pues lo estudió por trabajar, por ayudar a sus hermanos, a que ellos sí estudiaran y todo. Yo siento que también fue esa parte. O sea, ahora lo entiendo de que pues así fue él, Ujú. también educado, ¿verdad? Pero siempre he creído que pues uno toma la decisión de marcar un antes y un después, obviamente, ¿verdad? Uno no puede en sus fuerzas ni solo, todo con ayuda de Dios, pero siento que él no como que no quiso hacer ese cambio con nosotros, porque pues él tiene un hermano que también así fue creado y pues bueno, ellos, mi tía va, es testiga de Jehová y su familia, mi tío no va, no sé si ya vaya, ¿verdad? Pero él sí, o sea, sí era como de que llegar a abrazarlos, llegar a jugar con él, despedirse de ellos de beso y así. O sea, siempre he creído que pues la decisión está en uno, ¿no? Sí, porque si no, tú lo hubieras repetido también con tus niños. Sí, o sea, es como que romper no Ese sé, patrón. sí, ese patrón. Entonces, cambiar, siempre he dicho cambiar la historia, o sea, si ¿No no, llegó un momento a afectarte ahora con tus niños de que te costara ser expresiva? eh, no, siempre, o sea, cuando pues ya se suscita el casarnos y todo, yo siempre en mi mente fue, pues obviamente, ¿verdad? Todo con ayuda de Dios, el no repetir lo mismo, el que yo decía, si yo carecí con esto, con mis papás, el que me faltó el afecto, el que me faltó el cariño, el que me faltó que ellos estuvieran, dije, yo no quiero eso para mis hijos. O sea, yo siempre dije cambiar, o sea, no es como de que si ellos fueron así, yo ser así, porque si así me educaron, así quiero ser con O sea, ellos, ¿tú ¿no? crees que sigue siendo decisión de las personas? Sí. O sea, a pesar de cómo las hayan tratado, o sea, ¿tú crees que es más orgullo el no hacerlo por no haberlo recibido? O cómo le llamaríamos a eso? Digo, porque yo he conocido personas que como no lo recibieron, yo no lo doy, ¿verdad? O como no lo recibieron, inclusive hasta he escuchado de que, pues, que no sé cómo. Yo Mm, diría que tú no sabrías cómo, pero yo veo que el cariño que les tienes a los niños, entonces, ¿es una decisión? yo sí creo que sí. ¿Sea, crees que sí es una decisión que el que a mí me trataron mal, me golpearon, pero yo sí puedo dar ese afecto? Y es que también está en uno el no quedarse como que yo puedo decir, ay, pobrecita de mí, me golpearon y como que siempre, como dicen, Hacerte la pobreciarte, víctima. sí, y victimizarme y quedarme con eso, ¿no? O sea, yo siempre dije, no, o sea, yo, sí,
bueno, ahora que ya conozco a Dios, y así, si Dios me permite formar una familia, yo quiero todo lo contrario, o sea, si yo crecí, tuve todas esas carencias o lo que pasé, dije, yo no quiero eso para mis hijos. Entonces ahora soy como que estoy con ellos, siempre les digo, hola guapo, o sea, siempre digo, hola guapo, o en las noches, te amo hijo, o siempre, hijo, eres muy inteligente, o tú puedes, o sea, siempre como que siento que estoy cambiando eso por lo mismo, porque yo tomé esa decisión de no repetir como El que lo mismo mismo de patrón. Y ahora que estás casada y que estás en este núcleo familiar donde, donde ahora tienes la oportunidad de cambiar las cosas, que ahora estás viviendo algo nuevo, literalmente, ¿qué tipo de experiencias te están quedando a ti? De que ahora ya eres una madre, ahora ya eres una ama de casa, ahora eres, inclusive hasta sirves en la iglesia. ¿Cómo te sientes tú como mujer? Mm, me siento completa, o sea, puedo decir completa porque ya soy mamá de 2 niños, puedo estar con ellos, educarlos, estar el tiempo con ellos, disfrutarlos. Siento que sí, o sea, los he disfrutado todo lo ¿Qué que esperas ver de ellos? espero. O sea, ¿qué tienes en mente para Axel y para Gael? Digo, porque un día van a crecer. Voy a estar con bigote, con barba. Van a verme a mí ya Sí. viejito al lado de usted, porque vamos a ver el podcast juntos. ¿Qué les dirías? ¿Qué esperas de ellos? Yo espero que sean a unos años profesionistas, pero que también sirvan y amen al Señor con todo su corazón y que puedan que puedan tener más que nada un encuentro con Dios, porque no es como de que pues nosotros lo estamos instruyendo, Ujú. pero eso no nos garantiza que el día de mañana sirvan al Señor. Entonces, Exactamente. entonces, mi anhelo como mamá es que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Y siempre digo, se oye así como que muy loco de que pues, si Dios llama a Axel a las naciones, que es como que pues el anhelo que tengo, ¿no? De que pues sea alguien que Dios use. Pues, y si es como que su ministerio, pues, Pero eh, ya están los viejotes viéndote. ¿Qué les pues, dirías a ellos? pues que siempre se mantengan tomados de la mano del Señor y que puedan tener ese encuentro con Dios y que Dios haga y cumpla su propósito. Están oyendo, viejotes. Los viejotes del futuro. Sí. Oye, ¿y cómo crees que... Digo, porque yo he visto muchos papás de todo tipo. Eh, espero no escupir para arriba. Pero algunos buenos, algunos no tan buenos y algunos muy malos, unos muy ausentes, otros muy asfixiantes. Y veo el trabajo que estás haciendo y no te lo digo porque estés aquí ni porque seas mi familia, pero veo que están haciendo un buen trabajo con los niños al tal grado que yo veo que Axel y Gael pues todo el tiempo están bombardeados de alabanza, de prédicas y se empieza a ver qué le recomendarías tú a los papás, cómo manejar ese equilibrio, porque pues eres esposa, eres madre, eres maestra de la escuela dominical, cómo mantener ese equilibrio sin descuidar a la familia, sin descuidar tu matrimonio tampoco. Pues como que para todo hay un tiempo, o sea, tenemos nuestro momento en las noches de nuestro altar familiar, pero también estoy consciente que soy mamá y tengo que durante el día atenderlos, también a mi esposo, y también pues dar, o sea, como que el organizarte en tus tiempos también, porque pues eres maestra y cuando vas a estudiar para dar tu clase, pues tienes que dedicarte tu tiempo, ¿no? Para leer, para repasar tu clase, para buscar información y también el que pues en la casa siempre hay canciones. Muchos dicen, hay puras canciones, no, pero Axel es un niño que le gusta la música, creo que lo trae desde Los genes. los genes. Siempre tenemos música o Axel tiene un celular viejito que ahí tiene YouTube
y ahí se pone a escuchar tus canciones o incluso canciones que escucha del domingo en alabanza, llega cantándolas y luego dice, mamá, quiero esa canción y ya se la pones. Y Ujú, igual mi celular tiene dos aplicaciones, una que es Biblia para niños ujú. y el de Superlibro. Y siempre cuidamos mucho el que ven. O sea, sí somos como de que no vemos películas como que, pues, que hablen de... Crean monstruos Ujú, o cosas así. no, no, o si las queremos ver nosotros, pues de que, por decir la semana pasada vimos la película de un monstruo en la montaña, un gigante en la montaña, hablaba de trolls, y pues ahí salen que brujas, salen como que cosas de hechicería y todo ese tipo de cosas. Y y nosotros así como que yo la quiero ver, y dice, vamos a verla, y le digo, ah, bueno, pues les prestamos un rato el celular, y se fueron ellos al cuarto, y nosotros nos quedamos en la sala a verla, pero así, o sea, no es como O sea, de que, siempre cuidando que no se metan algo en su sí, cabecita y para no pervertir pues su sentir. Digo, al final cuando están chiquitos y pueden agarrar monte bien fácil. O luego tener problemas que ni siquiera saben expresar, ¿no? no, y Axel es, digo, los dos, Axel y Gael son muy inteligentes, decir, son su mamá, ¿verdad? Mm. Pero Axel es como de que le gusta estar viendo Super Libro y lo de la Biblia, ¿Crees que le ha servido mucho? sí. Ay, ¿Cómo lo pues, has visto? pues no te digo que la vez que Mm. nosotros le leímos lo de los profetas de Baal y Elías, Sí, es cierto. y pues nosotros omitíamos la parte de que pues tenían que con un buey hacer un holocausto, o sea, y nosotros nada más no, de que pues quien hiciera descender el fuego era el verdadero Dios, y nosotros olvidábamos esa parte, y él decía, no, son dos bueyes, y nosotros no, y pues otra historia, te estás confundiendo, y no, son dos bueyes, y nosotros así como que no, es otra historia, Axel. Y ya hasta que pues yo en mi burocito pongo mi celular y dice, no, mamá, y fue, agarró mi celular y buscó, no recuerdo cómo se llama la historia así en la Biblia de niños, creo que Fuego del Cielo o algo así. Y ahí, y luego ya viene la parte donde dice que eran dos bueyes y nosotros así como que, pues a lo mejor ese está mal, ¿no? Ujú. Y ya yo voy y la referencia que nos marcaba el librito que le leemos, lo busco en mi Biblia y ya me pongo a leer y lo dice, no, sí. Y le digo, no, sí, son dos bueyes. Le digo, era de que uno, Ujú. pues, para ofrecerlo el holocausto cada quien, ¿verdad? Y si era así como que, pues nosotros, es un niño, o sea, es otra ¿Qué historia. vas a ver? Ajá, pero no, o sea, sí, sí siento que sabe como que Está prestando atención. es como que no te pone atención, pero sí te está poniendo atención, porque sí se le quedan las cosas. Y Gael, pues es como que él es más juego, más así, pero pues también creo que Dios tiene un propósito para él. No sé si maestro, líder o algo, porque sí es más A calzonudo. ver qué vas a hacer, Gael. Es más calzonudo, ¿verdad? Y más así como que de carácter. Y sí, siento que eso nos ha ayudado también al que ahora me sorprende porque a veces estamos en el culto y pues Axel se goza y a sus pasos prohibidos, que digo yo, pero se goza, incluso a veces me causa ternura el ver lo que se postra, o sea, y está así, o sea, me causa como que ternura el que él esté así, y pues digo, pues algo estamos haciendo Algo bien, bueno ¿verdad? están haciendo. Algo bueno estamos haciendo y también pues no creas que no lo regañamos, no creas que a veces Gael, no, no quiero ir o hacer, no, no quiero ir, pero pues no es como de que Está en la escuela vieja todavía. le digo, aquí no mandas tú, o sea, sí, no te estoy, pues siempre le digo, no te estoy preguntando, Ustedes no mandan niños. le digo, no te estoy preguntando, vamos ahí, y ya. Y es así donde pues ya ves la pandemia, Axel cuando lo llevamos a las clases que se Ujú. quedaba llore y llore, cómo se oían los gritos de Axel. Pero pues ahora digo, ahí está Ahí está creciendo, ahí está ahí, haciendo sus primeros pasitos. sí, Y pues bueno, me da mucho gusto verte, digo, realmente, como te he dicho, no es porque seas mi cuñada, realmente veo un muy buen trabajo que soy tu haces, cuñada favorita. es mi cuñada favorita, todavía. Y pues tu historia de fe yo creo que es digna de contarse, no por el hecho de que seamos famosos o no seamos famosos, porque pues, no somos famosos, pero
Yo creo que hoy aprendimos muchas cosas, hoy conozco algunas cosas que no sabía de ti y, y creo que es importante no quedarse en el pasado. Creo que es muy importante no quedarse en el pasado. Todos venimos a los pies de Cristo de diferentes maneras. A ti te tocó quizás, yo estoy seguro que no hubieras querido pasar eso, tener otro tipo de papá, o al menos el mismo papá, pero con otro tipo de actitud, pero sin embargo te tocó eso. Te tocó vivir eso, te tocó eh, enfrentarte a una vida casi que tú solita, pero hoy vives una vida plena y eso es lo importante, no cómo empezamos, sino cómo terminamos, sino inclusive la constancia de seguir, porque pues las pruebas siguen, las luchas siguen y pues bueno, yo te quiero pedir algo que no sé qué tanto trabajo te cueste hacerlo, pero creo que es algo que necesitas, porque no sabemos si el día de mañana podamos hacerlo. Hoy que sigue sanando esa herida, porque digo, Cristo, hay procesos que todavía está haciendo en mí, hay procesos que está haciendo en ti, hay procesos que sigue haciendo en ti, pero somos una obra en sus manos y no sé si en algún momento tu papá vaya a ver este video. ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Cuáles serían esas palabras que a veces no las pronunciamos y las queremos decir cuando ya no está esa persona? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no pensé por qué no lo abracé? ¿Por qué no tuve esa llamada? Hoy que tienes esta oportunidad de que esto se quede aquí, pues hasta que se caiga YouTube, no sé, ¿qué le dirías a tu papá? Pues incluso se lo he llegado a decir, o sea, yo voy ahora que pues ya están aquí, o incluso cuando no estaba yo le hablaba y platicaba con él y siempre era te quiero pa, o sea, siempre, yo sé que de él no va a salir, pero siempre de mi parte sí era te quiero pa, cuídate mucho. O sea, incluso pues voy y trato de platicar con él, trato de bien, o sea, una relación sana, o sea, entiendo que él en lo que él pudo nos estuvo, o sea, como él pudo estuvo y a cómo fue educado, pero pues siempre le digo que lo quiero mucho, que le doy gracias a Dios. Me acuerdo cuando, incluso cuando te digo, cuando no estaba el Día del Padre, le llegué a hablar y le dije que lo quería mucho, que le daba gracias a Dios por su vida, que aunque a veces teníamos diferencias, pues yo le daba gracias a Dios por su vida y que lo quería mucho y que mi anhelo pues es que ellos conozcan del Señor, ¿verdad? Que él también, pues él también tiene heridas que sanar. Él también tiene que dejar que Dios sobre en su corazón para que también él pueda dar ese paso de abrazarnos, de decirnos que nos quiere, de mostrar su afecto, porque pues nunca es tarde, porque no se puede enfrascar o no nos podemos enfrascar de que así crecí, así me educaron o así me enseñaron y así voy a hacer. No, o sea, con ayuda de Dios puedes cambiar eso que viviste, eso que pasaste, para que pues ahí. ¿Qué le dirías a esos papás que ahorita están viviendo eso? O sea, que no los quisieron, a lo mejor fueron que nacieron de chiripazo, como dicen, que a lo mejor fueron maltratados y que ahorita no le expresan ese cariño a sus hijos, porque yo creo que les hacen mucho daño, que no lo hagan, y yo creo que no hay que ser tan orgullosos para no demostrar ni siquiera un abrazo. Yo creo que un abrazo no cuesta, a lo mejor no hay dinero, pero yo creo que una palabra de aliento podría funcionar bastante bien. ¿Qué les dirías a esos papás que a lo mejor les cuesta tanto trabajo demostrar su amor a sus hijos? Pues es lo que dices tú, o sea, un abrazo no cuesta, o sea, el que a veces piensan que nosotros como hijos de nosotros debe de nacer, o sea, debe de comenzar todo de nosotros como hijos hacia ellos y no, o sea, ellos como papás también tienen que tomar esa decisión. Siempre digo decisión, o sea, es una decisión que tú tomas para cambiar eso, que ellos puedan cambiar, o sea, entiendo que no fueron creados o educados como
nosotros queremos que ellos sean, pero pues que ellos pueden cambiar eso, o sea, que llegar y un abrazo no cuesta nada, o sea, que lo den, no es como que no se queden con eso, siempre digo que en su conciencia no queda el que el que Pude haberlo hecho. ahorita pude haberlo hecho, ¿no? O sea, que su conciencia quede que me siento tranquilo, el que yo voy y lo abrazo, aunque él no lo haga, aunque no reciba eso de la otra persona hacia ti, pero se siente, de mi parte les puedo decir que me siento muy tranquila, me siento muy en paz, pese a que todo lo que viví, pese a lo que pasé, hoy puedo ver a mi papá y le puedo dar un abrazo, le puedo decir que lo quiero mucho. Le doy gracias a Dios por su vida, lo sigo haciendo todos los días, sigo orando por ellos para que Dios los alcance y que pues ellos tomen esa decisión de cambiar o de marcar eso en sus hijos, porque siento que de ahí se va a romper algo y va a ser totalmente diferente. Yo creo que a lo mejor ahí los que pueden detenerlos es me van a ver llorar y qué tiene. Los hombres lloramos. Yo soy bien chillón, bien llorón que soy. Y yo creo que un abrazo puede cambiar la historia para siempre de tus hijos. Y qué bueno que tú sanaste o que estás en ese proceso. Yo creo que ya estás más para allá que para acá. Pero te digo a ti, hijo, que a lo mejor ahorita no recibes ese afecto que quisieras. Lo importante es aprenderte a refugiar en Cristo, en Dios. Quizás no tienes a nadie en tu lado que te eche porras, pero si Irene Castro pudo, que no puedas tú, ahora que conoces su historia y ahora que conoces esta historia de fe, yo te invito a que tú le digas al Señor que te sane esas heridas porque no va a haber no va a haber una charla motivacional que logre hacer lo que hace Dios en tu vida. Pues muchas gracias, cuñada, por acompañarnos en este podcast. Gracias por prestarme un poquito de tu tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada, de que te levantas hasta que te acuestas con tus pequeños chukis, que así les llamo yo, de cariño. Eh, y te pedí que me dijeras de un canto. Entonces, este canto de Gracias Sublime, ¿por qué te gusta tanto? Porque hay una parte que dice, tomaste mi lugar y como que siento que eso me llega, o sea, siempre que la canto y siempre hago esto de tocarme el corazón y de levantar mi mano porque siento que Dios hizo eso por nosotros y y el que Él hiciera todo eso, ahora le doy gracias por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que me ha permitido hacer, por lo que me ha permitido formar y pues por mis hijos y por cambiar por cambiar esa historia en mí y sanar todas esas heridas que tenía y que sigo sanando, que Él sigue trabajando en mí. Y por eso, o sea, me gusta mucho. Pues vamos a cantarlo. Ella es bien profesional cantando. Canto como la chihuahua. Yo creo que aquí, digo, si bien sí es importante saber cantar, más importante aún es saber adorar. Entonces yo te quiero invitar a que cerremos, porque todos mis invitados, si un día tú vienes aquí a este lugar, te voy a invitar a que cantes con nosotros en este podcast, donde cantes un canto que a ti te haya llegado. Si tú eres alguien que quiere contar su historia de fe, bienvenido. Bienvenido. Apenas estoy empezando. Este es el quinto episodio de Eres de la Fe y apenas se está poniendo bueno. Imagínate después. Así que agenden su lugar. que agenden. Así que agéndense porque ahorita no hay mucho espacio. Digo, sí hay bastante espacio, pero luego ya no va a haber. Va. Entonces, pues, dale, cuñadita. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, Él tomó nuestro lugar. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Gracias por acompañarme. Espero no sea Muchas la primera ni gracias la por última, invitarme. porque si no, nunca acabamos aquí. Aquí nos la podemos llevar. Gracias por acompañarme en este proyecto. De verdad, espero que sigas haciendo un excelente trabajo como lo has hecho hasta ahorita. No sé por qué todos lloran cuando vienen aquí. Pero bueno, yo no los hago llorar, ellos lloran solo. Entonces, gracias, cuñada. Échale ganas. Para mí eres una mujer extraordinaria. Que Dios te bendiga y pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Espero que esto que hablé sirva a cada uno de los que lo escuchan y pues que sigas invitando a más gente, más héroes de la fe. Más horas de la fe como tú, como yo, como ella y como todos los que profesamos el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Este es el quinto episodio de Héroes de la Fe. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde con otra historia de fe que estoy seguro que te va a bendecir. Que Dios te bendiga.